cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Buenos días, amigos y amigas de Todo Cambia. Hoy nuevamente con vosotros, con un invitado muy especial. Se trata de Juan Bautista Raña Domínguez, quien nos acoge desde Madrid, su lugar de residencia, y nos va a presentar una mirada nueva a través de su libro Cuando rugió La Habana, una novela muy recomendable. Bienvenido, Juan Bautista, a Todo Cambia, un programa que quiere abrir nuevas perspectivas, nuevos horizontes para el desarrollo de la conciencia y la transformación de las personas. Estamos convencidos que la lectura, la novela y la historia no solo enriquecen el intelecto humano, sino que nos cambian porque nos ofrecen perspectivas y experiencias diferentes, y así ampliamos nuestra mirada y nuestra comprensión del mundo. Gracias por aceptar nuestra invitación a Totum Revolutum. Queremos que te sientas como en casa. Los escuchantes también te dan la bienvenida. Buenos días, Juan Bautista. Buenos días, Salvador. Muy agradecido de compartir este rato con todos vosotros y nuestros oyentes en este caso para hablar pues de mi novela, Cuando rugió La Habana, que es la primera de ellas, y para hablar pues en general de lo que queráis. Aquí estoy a vuestra disposición. Encantado. Y compartimos esta tertulia también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, coach sistémico y terapeuta en constelaciones familiares. Buenos días, Edgardo. Gracias por compartir también este espacio. Buenos días, Salvador. Buenos días, Juan Bautista. Encantados de tenerte aquí con nosotros. Realmente creemos que tu mirada y todo lo que nos vas a hablar nos va a enriquecer a todos y la audiencia pues también tendrá una nueva mirada. Gracias. Buenos días, Edgardo. Ojalá y sea así. Espero que sí. Espero que sí. Juan Bautista, queremos empezar esta entrevista conociendo más tu persona. Cuéntanos de tu experiencia personal. Eres licenciado en computación. ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta convertirte en escritor? ¿Qué experiencias significativas hay en tu trayectoria? Bueno, pues mira, vamos a empezar como decimos, desde el principio. Yo nací en Venezuela hace 59 años, además, hace poco tiempo que los acabo de cumplir. Mis padres emigraron después de la Guerra Española, yo nací allí y bueno, allí estudié. Fui en general un buen estudiante, pero muy travieso, muy travieso, muy inquieto, lo que se dice hoy en día hiperactivo. Y bueno, desde pequeño siempre tuve la inquietud por los libros. Creo que esto lo he heredado de mi madre, que también le gusta leer. Y entonces, pues una cosa al final ha llevado a la otra. En un principio leía muchísimo y compartía con una prima mía que nos criamos juntos pues los libros, la paga que nos daban todas las semanas para comprar chuches o cualquier tebeo, lo que hacíamos es que una de las dos o la utilizábamos para comprar chucherías y golosinas y la otra la ahorrábamos o comprábamos un libro para leer, para leer. Eso siempre fue así desde pequeño, independientemente de los estudios,
pues era así, siempre yo tenía mis deberes, lógicamente, con mis asignaturas, pero también siempre tenía una novela con la cual me entretenía. Entonces, esa afición, yo recuerdo que cuando tenía alrededor de 10, 12 años, la verdad es que exactamente no sé la edad, pero con 12 años hice mi primera incursión en la escritura. Escribí una obra de teatro muy básica, que de hecho no sé, no la tengo en mi poder. Lo único que recuerdo es que era una historia de amor, pues lo típico, al nacer en Venezuela las telenovelas me influyeron y entonces era una historia de amor Hola. tenía pues lo típico, alguien que no quería que la pareja progresase y eso. Y lo que sí recuerdo es que la acción transcurría en Praga. Entonces, bueno, ese fue mi primer pino como escritor hasta, hasta que hace aproximadamente 10 años, sí, pues a través de un amigo común conocí a Juan Calderón Matador, un poeta, escritor, artista multidisciplinar que tiene toda su vida ha estado escribiendo. Y bueno, le comenté a esta persona que tenemos en común que escribía, no era algo que conocían mis amigos y entonces pues la verdad es que se asombró un poquito y entonces me comentó que esta persona pues que ya escribía y tal y que si yo quería le hablaba de mí. Entonces, bueno, pues le habló de mí y le ofreció que yo le pasara algo de lo que había escrito. Yo le pasé las primeras páginas de una novela que tengo pendiente de reescribir porque ahora ya no es lo mismo, ya tengo más experiencia y entonces, bueno, que está dedicada al abuelo materno mío en los años 30, en la época de la guerra más o menos. Entonces, yo le envié sin ningún compromiso las primeras, creo que fueron las primeras 10 páginas. Esas primeras 10 páginas, pues esa persona, Juan Calderón Matador, como he dicho, la revisó y me dijo que quería hablar conmigo. Y bueno, pues a partir de ahí hablamos, me comentó si era lo primero que había escrito, yo le dije que sí, me dijo, pues para ser lo primero que has escrito está bastante bien. Y bueno, él me animó a seguir con esa novela. Seguí con esa novela y bueno, y él va a una tertulia literaria de la cual ahora ya formo parte, que es la tertulia Rascamán, que preside Javier Díaz Gil, que nos reunimos los miércoles por la tarde, y me llevó a esa tertulia. En esa tertulia, pues se reúnen una serie de personas, amigos, porque la verdad es que es una tertulia muy humana, de hecho tenemos actividades fuera de esas reuniones de los miércoles. Y bueno, ahí empecé a escribir algo de poesía, pero la poesía al final yo no me sentía cómodo. A pesar de que tengo un premio, tengo un tercer premio en poesía de un certamen literario de David Cantero, el periodista de Telecinco, pero yo no me sentía cómodo y la verdad es que tampoco, sinceramente, creo que no lo hacía bien. Pero bueno, empecé ahí hasta que después, un día que venía por la M30, se me ocurrió una idea para un relatito y probé con la narrativa. Y entonces, bueno, en la narrativa sí he encontrado mi sitio y entonces, bueno, Perfecto. pues empecé a escribir relatos y bueno, al final llegamos al nacimiento de esta primera novela. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias por compartir
con nosotros y los escuchantes, porque escuchar las experiencias de los demás nos ayuda a comprender y descifrar las nuestras, nos conecta con otras perspectivas y nos enriquece nuestra comprensión. Muchas gracias. Juan, A ti, cuando dime. rugió cuando rugió La Habana es tu primera novela y creemos que suele ser como el gran descubrimiento por un autor. Cuando queremos contar algo, necesitamos contar algo. ¿Cuál fue ese imperativo que te llevó a escribir esa novela? Bueno, pues como te decía, yo asisto a la tertulia literaria Rascamán y bueno, pues lo que hacemos dentro de la tertulia es que cada persona lleva lo que quiere compartir. Vamos tanto poetas como narradores y escribí, en esas reuniones pues tú lees y de una forma muy constructiva el resto de las personas pues oyen y dan su opinión sobre lo que tú has leído. El caso es que yo en un momento determinado se me ocurrió una idea para escribir un relato. Para escribir un relato. La idea era pues lo que ha sido al final la trama principal de la novela, que es la historia de un muchacho de 18 años, cubano, que en el año de la revolución, cuando triunfó la revolución cubana liderada por Fidel Castro, llegó a La Habana y su sueño, el sueño de su vida, era ser el primer bailarín del Club Tropicana. El Club Tropicana, como todos sabemos, es un cabaret muy famoso, pero muy famoso en todo el mundo y el principal de Cuba, pero que en los años 50, 40, 50, era el principal escenario donde cualquier artista de habla hispana que quisiera triunfar en el mundo tenía que pasar por su escenario. Entonces, bueno, lógicamente como buen cabaret tiene su cuerpo de baile y bueno, el sueño de este muchacho es ser el primer bailarín, pues desde que nació lo que le gusta y lo que le llena realmente es bailar. Entonces, a mí se me ocurrió esa idea para el relato, la llevé el primer día, pero el relato, lo que escribí no tenía fin. Mi idea era hacer un relato, no. Como decimos los narradores que nos dedicamos a esto, nosotros cuando escribimos, la idea la desarrollamos y el relato puede tener pues 200 palabras como puede tener 15 páginas. Entonces, yo empecé y llevé, creo recordar que fueron 3 o 4 páginas. El caso es que, bueno, dije que no lo había acabado y así pasaron 2 miércoles más. Entonces, al tercer miércoles, que ya llevaba aproximadamente unas 15 páginas, el director de la tertulia, Javier Díaz Gil, me dijo: Juan, yo creo que ahí tienes más que un relato, que tienes una novela. Entonces, para mí realmente fue una sorpresa porque yo no me había planteado en ningún momento escribir una novela y me quedé un poco así sorprendido. Y a pesar de que normalmente soy muy atrevido y muy directo y bueno, lo estuve pensando durante 2 semanas y después dije, pues mira, pues vamos a escribir una novela. Y Interesante. ahí fue donde nació. Interesante. Sabemos que La Habana ha inspirado a muchísimos autores, que sigue siendo un lugar nostálgico, sensual, sugerente, quizás utópico. No sé. ¿Cuál es para ti la magia, el encanto, tal vez los demonios que habitan La Habana? ¿Qué dice de sí misma la ciudad? Pues, a ver, yo de La Habana, lógicamente para escribir la novela y ambientarla en 1958, estuve documentándome muchísimo e investigando muchísimo.
En aquella época, La Habana era una ciudad, lo que puede ser, ahora no, porque ahora ya todas las ciudades, y hay muchas ciudades en el mundo que tienen de todo para la diversión y bueno, y ya ahora tenemos otro tipo de diversiones, pero en aquella época La Habana era una de las 5 ciudades más importantes en lo que se refiere a entretenimiento como tal. Entonces, bueno, se decía que La Habana en esos años 50 era el prostíbulo y la ciudad del juego de todos los norteamericanos. Pues los norteamericanos de clase media alta, pues había personas y gente que se iba los fines de semana a pasar el fin de semana en La Habana. Entonces, esa ciudad que yo investigué y que además vi como espectador, porque cuando estaba en Venezuela, los sábados por la tarde, en uno de los canales ponían películas de aquella época, películas mexicanas de los años 50, donde no sé si me imagino que algunos de nuestros oyentes les sonará el nombre, donde desfilaban y donde yo veía pues que estaba Sara Montiel, que estaba Pedro Infante, que estaba pues Carmen Sevilla, muchos artistas latinos que filmaron películas en La Habana y entonces yo me quedé con esa idea. En aquel momento La Habana era alegría, pura alegría. Y yo creo que hoy en día esa alegría sigue siendo dueña, pero las personas que la habitan. La ciudad, yo creo que se ha transformado por una serie de circunstancias, porque en aquel momento La Habana prácticamente estaba dividida en dos. Había una clase alta, la cual vivía muy bien, demasiado bien, hacía lo que quería. Había glamour. Sí, Había glamour. mucho glamour. Es lo que te comenté. Cualquier artista latino que quisiese realmente decir, mira, yo soy importante, tenía que pasar por La Habana para pasar por los escenarios de La Habana. Pues, igual que te digo, el Tropicana, que era el principal, pues había muchos de ellos, el Montmartre y eso. Bueno, el caso es que había esa clase alta, pero aparte de eso, había una clase baja que muy pobre, muy pobre. De hecho, había calles en las cuales se compartía palacetes donde vivía gente muy adinerada y justo al lado podía haber una casa donde una familia realmente estuviera pasando problemas para comer. Entonces, yo creo que Fidel Castro en su momento quiso hacer esa revolución para que esas condiciones se igualasen y yo creo que la gente, los cubanos en general, pensaron que iba a ser su ángel y al final por razones que no vienen al caso y ya es meternos en otro caso, yo creo que al final ha sido su demonio también. O sea, fue en vez de igual por arriba, igual por abajo. Sí, efectivamente. Hizo realmente poco a poco fue destruyendo la ciudad porque la verdad es las imágenes que yo he podido ver de fotografías y películas, era una preciosidad, una belleza y ahora realmente la ciudad está completamente en ruinas, quitando determinados puntos, pero vamos, eso ya no. Es deprimente ver las imágenes. ¿Podrías profundizar un poco a nivel histórico-cultural de tu obra? Decir, como ciudadano nacido en aquella parte del mundo,
de una cultura propia que ahora eres capaz de entender y de integrar desde la cultura española, donde ahora vives. ¿Cómo describirías la cultura del Caribe? ¿Cuáles son los pilares y las raíces de esa cultura en las que se incluye toda esa zona caribeña, que solamente se suele vender como tiene ritmo? ¿Cuál crees que es la identidad cultural y sus principales manifestaciones? Hombre, yo creo como caribeño que soy, porque yo soy venezolano, pero bueno, Edgardo, que conocemos el continente, sabemos que en la parte, hay dos países que son Colombia y Venezuela, que tienen parte del Caribe y el resto ya son otras zonas. Y la verdad, ese Caribe marca un poco la forma de ser de las personas que hemos nacido en esa zona. Con esto quiero decir que no es lo mismo un venezolano que haya nacido en Caracas, en La Guaira, en Puerto La Cruz, que un venezolano que haya nacido en Mérida, son los plenos Andes. Entonces, yo creo que la forma de ser del caribeño, y en esto ya involucro a esa parte de Venezuela y Colombia, y a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, yo después de mucho pensarlo, creo que la clave está en el clima que hace. Quiero decir, el clima que se tiene en ese Caribe es mucha humedad, pero las temperaturas son muy, muy benignas y muy dadas a que la vida fluya y transcurra en la calle. O sea, Claro. realmente el caribeño, sea venezolano, sea dominicano, cubano, hace la mayor parte de la vida transcurre en la calle. El El, clima forjaría el carácter entonces también de la zona. Sí, porque ese clima permite que tú conozcas muchísima gente. Esa gente normalmente las personas, a menos que tú ya tengas mucha confianza con determinadas personas, tú cuando encuentras a amigos, vecinos o eso, pues tratas de que la conversación fluya por el lado positivo de tu vida. Como digo yo, las penas todos tenemos nuestros problemas, pero normalmente cuando tú hablas con gente conocida, pues lo que le transmites es ese optimismo, esas cosas que te pasan en la vida positivas. Entonces, como el clima lo permite, esa alegría se transmite, uno se va criando en esa alegría. Por tímido que seas o porque tú digas, no, yo me voy a dedicar y quiero ser filósofo y todo. No, lo de ser filósofo determinado no tiene nada que ver con esa forma de ser. La vida transcurre en la calle, es todo alegría, a todo se le saca punta en el sentido de hacer un chiste, una gracia, y ese es el transcurrir del tema. Yo creo que la clave es el clima que permite, lógicamente, no es lo mismo estar entre 14 grados como mucho, cuando baja muchísimo la temperatura, hasta 30 y pico. O sea, durante el día estamos entre 21, 22, Claro. 34, 35 grados. El Entonces, clima ha forjado el modus vivendi. La historia de los sí. personajes de la novela, ¿crees que describes esa identidad de la cultura del Caribe, aunque a decir verdad, en el fondo hay muchas culturas que conviven a la vez? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué personajes es para ti más representativo? Bueno, vamos a ver, hay una clave en toda la América, en toda Latinoamérica, que es la fuerte migración que ha habido. O sea, independientemente de los pueblos que habitaban bueno, alguno todavía queda, que habitaban el continente, lógicamente
América fueron llegando gente de África, después españoles, portugueses, franceses, y después sobre todo a finales de los 20, de los 1920, 1930, 40, 50, hubo una emigración muy, pero muy fuerte de españoles, portugueses, italianos. Entonces, pues esa mezcla de todas esas razas con sus costumbres y con sus formas de ver la vida y de desarrollarla, pues ha generado una inmensa riqueza cultural. Entonces, en el caso específico de La Habana, y además yo lo comento en la novela, porque la novela dentro de lo que es como es la historia de un bailarín, yo le he puesto lo que se dice una banda sonora. No es una banda sonora original, pero al comienzo del libro hay 23 canciones que sonaban en esa época, y dentro de esas 23 canciones hay varios ritmos. Hay ritmos africanos, hay ritmos propiamente españoles. Por comentarte, pues en un momento determinado, en el año 57, creo recordar, pues estaba de moda Sara Montiel con La Violetera, y eso no dejaba de que conviviese con la orquesta de Benny Moré, que era un artista cubano muy famoso en la isla. Entonces, esa mezcla de culturas, pues realmente yo creo que es una de las principales riquezas. Y dentro de la novela es lo que te decía, hay ritmos africanos, porque dentro de la isla eso todavía vive hoy en día. Hay gente que tiene sus costumbres africanas, que han sido criados bajo ese concepto y tienen sus costumbres africanas. En cuanto a los personajes, ¿qué te puedo decir? Mira, te puedo comentar que un amigo mío que se llama Agustín, leyó la novela, y una de las cosas que me dijo y que todos los personajes eran mágicos, que tenían algo mío, y decía que hasta los malos tenían su puntito de nobleza. Entonces, con esto te quiero decir que yo en la novela hay exactos, no sé el número exacto de personajes. Puedo decirte que sí hay por lo menos 10 o 12 que son realmente los más importantes, aparte del protagonista, que se llama Nicanor Candela, pero todos tienen algo mío, tienen algo mío. Yo, por ejemplo, te puedo decir que Nicanor Candela, que es el personaje principal, yo creo que tiene, después de escribir la novela y verla desde afuera, un poco desde afuera, tiene la constancia y el trabajo para conseguir su sueño, que eso yo creo que también me pasa a mí. Por ejemplo, Lavín Bambú, que es un nombre muy, muy rimbombante, la alegría que tiene y que demuestra por la vida en general para vivir. Entonces, todos los personajes tienen algo mío. Interesante, interesante. Juan Bautista, para quienes quieran romper un poco los estereotipos que se difunden del Caribe, bachata, cumbia, mulatas y puros, ¿qué les recomendarías? Por supuesto, leer tu novela. Y además, ¿qué más? Pues actualmente, fíjate tú, actualmente la emigración, antes, yo recuerdo que yo llegué en el año 91, en 1991, ya hace 33, ya ha llovido. Y en 1991, cuando yo llegué y empecé a trabajar, yo era como el monito de la feria. No, realmente era la novedad, algo novedoso.
quiero decir. Era un venezolano que empecé a trabajar con, éramos alrededor de 40 personas y yo era, bueno, había otro chico de El Salvador y él y yo éramos los únicos latinos, los demás eran españoles y claro, éramos la novedad y en aquellos años no había una emigración tan fuerte como la está habiendo y la ha habido en los últimos años. Entonces, yo lo que le recomiendo es que tanto a la gente que ya estamos establecidos aquí como a los que llegan, es conocer a la persona, principalmente conocer a la persona que independientemente de las costumbres que tenga, de las costumbres que tengamos, porque aunque la raíz es la misma, no vivimos igual, no vivimos igual, no vivimos igual. Cada uno tenemos nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras comidas, nuestra música, entonces básicamente que conozcan a la persona y se formen una opinión sobre la persona. Y realmente la parte del Caribe, todas esas personas que venimos del Caribe, se lo vamos a facilitar porque somos personas abiertas, ya lo estuvimos hablando antes, muy abiertas para hablar y conversar y muy alegres, y muy alegres. Entonces, bueno, que conozcan a la persona y después que se crean su propia opinión. Edgardo, ¿querías tú hacerle alguna aportación o alguna pregunta? Bueno, gracias, Salvador. Juan, estoy fascinado porque, bueno, como latinoamericano también pues tenemos cierta fascinación por esa zona de América que es el Caribe, ¿no? Que su influencia se ha ido extendiendo y como tú bien dices en tu novela, o sea, creo que en tu novela uno de los protagonistas es la música, esto musical. Sí, Es sí, imprescindible sí, para entenderlo, ¿verdad? Entonces, ese es un poco a veces lo que cuesta ir más allá de, digamos, lo más simplista de la música. Es decir, a veces se acostumbra uno al tonillo y ya cree ujú, que eso es, pero detrás de esa música hay sí. todo lo que dices, todo un estilo, toda una alegría, toda una percepción de la vida, ¿no? Sí, sí, mira, en mi caso, que es un detalle, bueno, un detalle muy, pero muy importante de mi vida, eh, eh, te puedo decir, te puedo decir que yo en mi época de estudiante fui disc jockey, lo que era pinchadiscos en una sala de fiestas. Y claro, la música es una cosa que va conmigo. O sea, yo, yo por ejemplo, me levanto por la mañana y lo primero que hago, bueno, pues te levantas lo típico, te aseas y tal, ya pongo música. O sea, conmigo va la música para todas partes. O sea, yo ahora lo facilita el Spotify y el teléfono, pero lo llevo a todas partes. Pero bueno, lo que te quería decir, y como buen latino del Caribe, el baile me volvía loco. Entonces, yo era un bailarín bueno, impresionante, no quiero decir, incansable, que es la palabra, incansable. Lamentablemente, hace 12 años, un herpes un herpes zóster se desarrolló en mi cuerpo, en la cintura, y bueno, después de un año muy duro, pues soy hasta cierto punto independiente, pero la principal consecuencia para mí, es que, claro, el baile ahora pues no puede ser, no puede ser. Entonces, yo
es algo que siempre me llenaba de rabia. De hecho, cuando iba a las fiestas del pueblo de mis padres en Galicia y pues había la típica verbena con la orquesta, y pues yo, después de que me pasó lo que me pasó con el herpes, trataba de no subir porque yo en aquella verbena lo había pasado demasiado bien y ahora no podía con ello. Y ahora, después de escribir la novela, yo creo que me ha servido, desde el punto de vista ya personal, una forma de reconciliarme con el baile. Ahora después de haber terminado la novela y además en determinados capítulos describo los bailes, pero muy detalladamente, que si da un giro, que si levanta los pies, que no sé qué. Y eso yo creo que lo llevaba yo dentro y necesitaba expresarlo, necesitaba expresarlo. Y entonces justamente yo digo que la principal el principal rasgo positivo que me ha dado la novela es justamente eso, que a través de las aventuras de Nicanor Candela me he podido reconciliar con la música y con el baile. Juan, háblanos de la tarea y el oficio de escribir. ¿Desarrollas tus personajes a medida que escribes o ya los conoces antes de empezar a escribir? ¿Puede decirse que hay personajes con los que relacionas más fácilmente que con otros? A ver, te comento, Salvador. Yo soy un poquito, a ver, soy un poquito raro, entre comillas. En esta primera novela he sido un poquito raro, pero porque justamente nació como nació. Entonces, pues la novela en un principio, como dije, iba a ser un relato, después se convirtió en novela y entonces pues tuve que crear esos personajes. Es cierto que cuando me planteé ya seriamente hacerlo, pues sí tenía una serie de personajes que yo quería que estuvieran en la novela. Pero también ha habido algunos, dos, tres, que han surgido a medida que he escrito la novela. Hay un punto muy interesante que debo comentar, que en la novela, aunque la historia es, lógicamente, ha estado en mi cabeza siempre y es producto de mi imaginación, hay personajes que son reales. O sea, por ponerte un ejemplo, hay un personaje que es un mafioso muy famoso estadounidense, Meyer Lansky, que existió y estuvo en La Habana y era dueño de muchos cabarets, de prostíbulos, etcétera, de salones de juego, y ese personaje tiene un papel destacado dentro de la novela y ese personaje es real. Pero el resto de los personajes, la mayoría son inventados por mí. Entonces, en esta novela, al principio sí, había unos determinados personajes que estaban en la base, pero después surgieron otros a medida que escribí. Ahora he comenzado a escribir la segunda parte, la continuación de ella, porque después de plantearme lo de la novela en serio, esta novela es una trilogía. Y lamentablemente las trilogías se han puesto de moda y después han continuado, pero bueno, es una trilogía. Entonces, he comenzado con la segunda novela, que es continuación de esta, y lógicamente en la segunda hay muchos personajes que provienen de la primera, pero también va a haber nuevos personajes que se incorporarán a la novela. En este caso ya tengo el set, el conjunto de personajes que van a participar en la segunda novela, más o menos con sus papeles asignados, pero no descarto en ningún momento que surja alguno nuevo, porque tengo un compañero de tertulia que es de Albacete, José León, que es
es un magnífico y maravilloso poeta que se dedica a los sonetos, que desde el primer momento cuando yo escribía y le leía algún pasaje de la novela en la tertulia, me decía que yo me dejase llevar por la novela, que no fuese por algo preestablecido, porque en un momento yo podía pensar que algo tenía que pasar de esa manera, pero después la novela me pedía que fuese por otro lado. Entonces, en base a mi experiencia y a esa opinión de José León, que siempre la recuerdo y se lo digo, te digo que hay un conjunto preestablecido ya de personajes, pero no lo descarto en absoluto y estoy casi seguro que alguno más habrá que ahora mismo no están en mi cabeza. Una pregunta muy difícil para nuestros tiempos, pero creo que sería un agravio no hacerla, porque nos importa y a los escuchantes también les puede ayudar mucho. Los venezolanos se han convertido en habitantes o ciudadanos del mundo. Desde tu vida, tu experiencia, ¿que necesita un venezolano para que ha tenido que dejar su tierra y empezar una vida fuera de su tierra? Desde tu perspectiva, ¿qué nos ayudaría a entenderlo? A ver, yo siempre digo que una persona, de 100 a lo mejor habrá algún caso que no, o 2 o 3, pero la gran mayoría de la gente que emigramos no lo hacemos porque queremos emigrar. Siempre hay una razón fundamental detrás de ello. Entonces, puede ser pues estudios, razones de estudios y después, bueno, ya que has estudiado, te empiezas a trabajar y te quedas. Puede ser otra razón por razones políticas y económicas, que es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Entonces, yo desde mi visión y desde mi experiencia de 33 años de migración, yo recomendaría a cualquier persona, pero no solo venezolano, a cualquier persona que migrase, primero decir donde vayas que estás ahí. Quiero decir, decir que estás ahí es relacionarse con la gente donde vayas. No trates de encerrarte en ti mismo y de llevar todo a tu terreno. Con esto me refiero que el que emigra eres tú y emigras a una ciudad, a un país distinto del tuyo. Y lo que no puedes hacer... Mimetizarse un poco con el entorno, con la población, con las Sí, costumbres. mimetizarse, pues no, tanto como mimetizarse, no, conocer y tratar de adaptarse a las costumbres y a la vida del país. Hay una cosa, yo tengo amigos que han fracasado entre comillas, pero porque fracasar yo creo que no, porque les sirve como experiencia de vida, porque han emigrado, han venido a Madrid, casos concretos, y después de un año, año y pico, 2 años, se han vuelto porque ellos dicen que no se han adaptado y yo digo que no es que no se hayan adaptado. El problema es que no has querido o no has hecho lo suficiente por adaptarse. Quiero decir, lo que no podemos hacer en este caso es traernos a Caracas a Madrid. No se puede hacer con sus costumbres, su vida social, no, tienes que traerte tu cultura, tu forma de ser. Tenemos cantidad de cosas que podemos ofrecer, pero lógicamente lo que hay que hacer es decir, estoy aquí, relacionarme con la gente, ver las costumbres y, por supuesto, como en cualquier situación, tratar de que lo positivo te ayude lo más posible y lo negativo, bajo tu punto de vista, te afecte lo menos. Pero No crear guetos sería. efectivamente, sí. Yo, es una forma de hablar. Lógicamente, no quiero decir con esto que perdamos nuestras raíces. No, para nada, para nada. De nuestras raíces nunca debemos perderlas, ni dejar de relacionarnos
con nuestros amigos de toda la vida. O sea, yo por ejemplo, llevo 33 años aquí y yo sigo relacionándome con mis amigos de la infancia, con mis amigos de mi primer trabajo en Caracas, con mis amigos de la universidad. O sea, quiero decir, eso no, pero sí también abrirnos a la cultura y a lo que todo nos puede ofrecer el sitio donde migremos. Y que abrirse es lo que te he dicho, decir, estoy aquí, he llegado yo, porque nadie te va a ir a buscar a casa, nadie te va a ir a buscar a casa. Tú tienes que decir, mira, aquí he llegado yo, aquí estoy yo y puedo ofrecer esto que ya lo descubrirás al conocerme, y tratar de coger todo lo positivo y que lo negativo te afecte, porque al final no hay un sitio perfecto, si no estaríamos todos peleándonos por estar en él. Muy interesante. Juan Bautista, muchas gracias por este espacio, por compartirnos esta experiencia de escritor, de humano portador de una cultura. Queremos agradecerte con una canción que te traerá seguramente algún recuerdo. Antes de terminar, haznos una recomendación, por favor, para todos los escuchantes que compren y lean Cuando rugió La Habana. Dinos dónde lo pueden adquirir y también qué nos ofreces para más adelante, que ya nos has dado alguna pincelada. Pues yo les ofrezco una novela ligera que se van a reír desde el primer capítulo hasta el último, que pueden bailar con ella, que como he dicho tiene una banda sonora para la gente que le guste los ritmos latinos fabulosa, y aquellas que no les guste van a descubrir una música que les va a aportar muchísimas cosas, muchísimas cosas. La novela se puede adquirir en la web de la editorial, Ediciones Agüeiro. Y bueno, también si en algún momento quieren que yo se las dedique, pues perfectamente pueden ponerse en contacto conmigo y yo se la facilito y se la dedico. Con respecto al futuro, bueno, pues ya os he adelantado algo. Estoy con la segunda, con la continuación de esta Cuando rugió La Habana. Os puedo adelantar una pincelada para engancharos un poquito, que la segunda transcurre en Madrid, y va a estar ambientada en los años 60. Hasta ahí puedo decir. Eso en cuanto a la novela. Y como cosa adicional estoy preparando, y espero que para otoño pueda estar disponible, un libro de relatos. Como os comenté, empecé a escribir relatos y bueno, al final los estoy recopilando y revisando, y al final voy a sacar en otoño un libro de relatos que también os recomiendo, porque hay, si la novela es todo alegría, bueno, tampoco, bueno, no quiero, como digo yo, no quiero hacer, como se dice ahora, hacer spoiler de Hasta la aquí novela. puedo leer, hasta aquí puedo leer. Exactamente. En cuanto a relatos, los hay de muy diversas formas y contenido, y porque siempre he tenido una imaginación demasiado loca, Cari- demasiado cari- loca. caribeña, caribeña. Sí, eso es verdad. Somos muy alegres, pero también estamos acostumbrados a buscarnos la vida por determinados momentos, y entonces la imaginación es una cosa que tenemos que tener al día. Y entonces, pues de los relatos vas a poder leer una historia de amor fabulosa, o vas a poder leer un thriller o un relato de terror. Totalmente. Muy Entonces, bueno, interesante. Muchas gracias, Juan Bautista. Ha sido un diálogo muy instructivo. Gracias por tu presencia, tu sensibilidad y tu gran capacidad de transmitir. Esperamos poder encontrarnos nuevamente en este espacio. Gracias por todo lo que nos has transmitido.
gracias a vosotros por darme la oportunidad de que la gente me conozca, de dar a conocer mi primera novela. Y bueno, a la orden estoy por lo que queráis, o cualquier... Estamos en contacto y vamos coordinando. Efectivamente, Es efectivamente. un placer, un placer. Amigos, amigas de Todo Cambia, Juan Bautista Raña Domínguez nos ha presentado su novela Cuando rugió La Habana, una historia que nos abre a su mundo interior, simbólico, historífico, emocional, y nos abre a una nueva visión, amplía nuestra mirada, nuestros horizontes, nos ayuda a superar estereotipos e ideas preconcebidas. Leer nos abre la capacidad de comprender. Te recomendamos que leas mucho, que converses más y sobre todo que ames lo que haces. La vida es hoy, vivámosla. Muchas gracias, Juan Bautista. A También vosotros. muchas gracias, Edgardo. Y gracias a todos por estar ahí. Los acompañamos para seguir creciendo y cambiando el mundo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el